Creo que llegó el momento de ponernos más serios que nunca, porque el tema es tan complejo como Ponernos apasionante. académicos. Sí, exacto, ponernos Académicos. científicos, académicos. Ya tenemos en línea a nuestro primer invitado del día de hoy. Él es el señor Alex Ribeiro, divulgador científico español, autor de los libros Astrobitácora, Ecos de un futuro distante y Hacia las estrellas. Señor Alex, muy buenos días en Venezuela, buenas tardes en España. Gracias por su tiempo, por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Cómo lleva el tema de la cuarentena? Buenas tardes. Bien, bueno, la cuarentena, pues a estas alturas aquí en España llevamos ya 2 meses, así que, bueno, ya acostumbrados a estas alturas. Sí, efectivamente, tratar de mantenernos cuerdos, como siempre decimos, que ya parece bastante logro en medio de toda esta situación. Señor Alex, lo queríamos contactar porque en las redes sociales se generó todo un revuelo sobre esa posibilidad, aunque un poco confusa a nivel informativo, de que la NASA estuviese confirmando o no la hipotética existencia de un universo paralelo. Y por favor me corrige sobre la marcha si digo algún término incorrecto, porque el tema es de un conocimiento específico muy alto, ¿no? Pero queríamos conversar con usted y le vuelvo a agradecer por su buena disposición, por atendernos sobre este tema, porque más bien parece una especie de malinterpretación de un artículo que publicó New Scientist en donde habla de un paper publicado en 2018 sobre un estudio en la Antártida de los neutrinos. ¿Es así? Tal vez usted nos pueda dar más detalles. Sí, 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 la verdad es que no sé muy bien de dónde sale esa confusión, porque hay que decir que la NASA no ha confirmado algo así. Bueno, de hecho, si hubiese confirmado algo así, la noticia estaría en todas partes. Y es como dices, lo has explicado muy bien. Es un experimento que en 2016 se llama ANITA. Ujú. Lo que buscaba era eso, era captar un tipo de neutrino muy específico con mucha energía para intentar determinar cuál es el origen de los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos son eh, ráfagas de mucha energía que chocan constantemente con la atmósfera de la Tierra y que es muy difícil determinar cuál es su origen. Y los neutrinos tienen que ver en esto porque los neutrinos viajan por el espacio en línea recta, no se ven afectados por nada. Entonces, claro, si se puede determinar de dónde impacta un neutrino o dónde se detecta un neutrino, se puede determinar su trayectoria y determinar el origen de una fuente de rayos cósmicos. Claro, ¿qué pasa aquí con todo esto? Lo del universo paralelo es como dices, hubo un artículo de la revista New Scientist hablando del paper, del estudio que publicaron nuestros investigadores sobre lo que ellos habían encontrado, en el que lo que plantean ellos, los investigadores que hablan para New Scientist, es, bueno, una posible explicación de lo que ha sucedido aquí es que quizás exista un universo paralelo. Lo Ok, plantean como hipótesis, o sea, ni claro. siquiera lo plantean como una explicación, como la explicación más probable. Los investigadores que participaban en esta misión lo que decían es, creemos que hemos encontrado una nueva partícula subatómica, que podría ser una nueva partícula subatómica. Entonces, claro, la realidad es, en la noticia se ha centrado en lo del universo paralelo, que es, digamos, lo que está más en el aire, más en vilo, pero en realidad la pregunta y lo más interesante de todo esto es la posibilidad de que haya física nueva, que eso lo que quiere Por decir el es, descubrimiento de una nueva partícula, ¿no? claro, porque a día de hoy hay que pensar que uno de los problemas que tiene el mundo de la física es que a día de hoy hay muchos físicos que tienen la sensación de que el mundo tal y como lo conocemos, por decirlo así, está explicado. Es decir, quedan cosas por explicar, sí, pero a grandes rasgos, digamos, las propiedades más importantes del universo más o menos están explicadas Entiendo. y que hay cosas que no se pueden explicar, como por ejemplo qué pasa en el interior de un agujero negro. Con la comprensión que tenemos de la física a día de hoy, no se sabe, o sea, directamente nuestra comprensión de la física deja de funcionar cuando se intenta entender qué sucede en el centro de un agujero negro. Si se descubriese que hay más partículas, por ejemplo, de las que se predice, claro, quiere decir que entonces el modelo que se utiliza a día de hoy está incompleto, que hay más cosas que hay que descubrir. Y claro, eso abre una puerta que permite, pues, por ejemplo, entender qué puede suceder en el interior de un agujero negro. Es decir, es un descubrimiento que es muy intrigante porque si se confirma que este fenómeno que han observado, que es básicamente que ese neutrino, detectaron un neutrino que en vez de rebotar en la superficie de la Tierra, procedente del espacio, eh, atravesó la Tierra. Y eso es algo que no es posible en circunstancias normales con este tipo de Claro. neutrinos. Sí, sí, que Claro, hasta ahora no se ha es un visto, fenómeno. por lo menos, y abre, como usted dice, una puerta inmensa. Ahora, una pregunta, sé que, según lo que estuve leyendo, sé que todo esto empieza o es parte de una teoría que impartió, o de lo de los universos paralelos, el señor ya fallecido, Stephen Hawking, que bueno, tenía esta teoría, o que uno de sus últimos trabajos trataba de esto.
¿qué posibilidades hay, o bueno, ya obviamente están sobre la mesa las posibilidades o no de universos paralelos, pero qué posibilidades hay que se suscite, como es lo que pasa por la cabeza de muchas personas, que estos universos paralelos sucedan como en la serie de las películas? O sea, ¿realmente es una visión realista de lo que puede pasar o simplemente sigue siendo Hollywood Hollywood y esto es otro tipo de cosa? ¿Qué pudiésemos esperar sobre universos paralelos realmente? A ver, respecto a Hollywood, bueno, es que depende del ejemplo que pongamos. ¿Podría haber otros universos? Sí hay motivos para creer que podría haber otros universos y los hay con la física que conocemos a día de hoy. Perdón, con la física que conocemos a día de hoy hay motivos para creer que podría haber otros universos. El problema es que es muy difícil demostrar que realmente existan y sí que es verdad que la hipótesis que plantean en New Scientist, que dicen, bueno, podría ser un universo que funciona al revés del nuestro, en todos los sentidos, es decir, el tiempo iría hacia atrás, es decir, Sí. sería un universo que en vez de expandirse como el nuestro, se contrae y se contrae hacia el Big Bang. Sería un universo en el que arriba es abajo, la derecha es izquierda, es decir, todo iría al revés, absolutamente todo al revés. Y tiene sentido, porque sería un universo creado en el mismo momento que el nuestro, en el Big Bang, pero en sentido opuesto en todo lo demás. Entonces, esa es una forma de plantear cómo podría haber otros universos, pero luego sí que es verdad que, como digo, dentro de la comprensión que se tiene hoy en día de la física, pues hay mecanismos que permiten imaginar que podrían existir otros universos y bueno, pues ya es lo que digo, dentro de lo mucho que se ha visto en Hollywood, hay versiones que pueden ser más acertadas o no. En este caso en particular, lo de que un universo que fuese hacia atrás o que fuese al revés, tiene sentido porque encaja dentro del modelo de física que se tiene hoy en día. Señor Alex, más allá de que sea una hipótesis, tal vez una de las menos probables, porque ya usted nos explicaba además con mucha pedagogía todo el tema y nos decía que muy probablemente se está hablando tal vez de nuevas partículas, de nueva información de la física y que esas tal vez sean las hipótesis que tienen mayor fuerza, ¿no? Para explicar estos datos tan extraños o tan desconocidos que se recopilaron durante el estudio de 2016, ahora divulgados en el paper del año 2018. Pero yo le pregunto tal vez por la hipotética confirmación en algún momento por parte de la ciencia de la existencia verídica de un universo paralelo. Y se me ocurre hacerle la pregunta tal vez con la misma duda que me genera la presencia de vida extraterrestre más allá de nuestro planeta. ¿Estaríamos preparados para recibir una información de semejante envergadura que ponga en duda el mundo y las reglas de nuestro universo tal y como lo conocemos? ¿Qué opina usted? Es una pregunta difícil. Es una pregunta difícil porque, a ver, por un lado, la vida extraterrestre es bastante más probable descubrir que Sí, hay vida en otros lugares porque hay muchos motivos para creer que es así. Porque todo lo que se ha visto en la Tierra es que no hay nada excepcional sobre nuestra composición, sobre la Tierra, sobre el Sol. Es decir, es todo normal en lo que se puede encontrar en el universo. La posibilidad de encontrar otros universos es lo que digo. Se puede plantear cómo podrían existir, pero es muy difícil, ¿verdad?, encontrar una prueba que permita verificar si realmente podría haber otros universos. El cómo reaccionaríamos es muy difícil saberlo. Creo que en realidad, más allá del desconcierto inicial de descubrir que realmente hay otros universos, sería desde el campo o sea, desde el punto de vista de la ciencia, sería extremadamente interesante porque permitiría entender quizás incluso por qué surgió el Big Bang, por ejemplo, pero desde el punto de vista de todos como personas, no nos afectaría en nada en cuanto a que en principio no hay una forma evidente, por ejemplo, de viajar a otros universos, porque ahí ya claro. tenemos que hablar de otro término que es el de los agujeros de gusano, que también está muy presente en Hollywood y que es también muy popular para la gente, que es básicamente una especie de túnel. Y hay dos versiones. Una es que une dos puntos muy lejanos del universo de forma instantánea, es decir, podemos viajar a un lugar muy distante del universo sin tener que viajar más rápido que la velocidad de la luz, que es algo que parece imposible porque haría falta energía infinita. Y la otra variante es que conecta un universo con otro. Entonces, claro, no se ha visto ningún agujero de gusano en la naturaleza, pero sí que la teoría de la relatividad de Einstein, las ecuaciones que descubrió Albert Einstein, permiten diseñar o explicar cómo funciona un agujero de gusano, encaja con el funcionamiento del universo. Claro, Es decir, en teoría sería posible, pero no se ha observado ninguno y en la los naturaleza. dilemas Entonces, en existenciales, principio, señor sería Alex, posible. que esto generaría, ¿no? Sobre todo con los dogmas, con las religiones, pondría en duda, como le digo, parte de las bases de las normas morales, incluso por las que al menos el hemisferio occidental se ha regido desde que tenemos uso de razón como civilización.
Sí, aunque bueno, supongo que en realidad con el paso del tiempo, pues las religiones se actualizarían, ¿no? Para tener en cuenta también esa información y simplemente pues se adaptarían a los Claro. tiempos. O sea, sí, sí, Haría supongo que es lo un que pasaría. anexo en sus libros de texto, haría un anexo que, mira, capítulo, aquí decimos algún par de cosas. Ahora, muchísimas gracias, doctor Alex, por acompañarnos, por esclarecer un poquito todo este tema. Algo que le agradezco mucho haya ayudado a esclarecer es que pues no se sabe mucho sobre los agujeros negros y cómo llegar a otra dimensión, así que este dicho de las madres, sigue así, te voy a dar una cachetada que te voy a llevar a otra dimensión, queda descartada. Sabemos que eso no es posible, por lo Sí, menos físicamente no, y se lo agradecemos. Doctor Alex, por acompañarnos. Estuvimos escuchando a Alex Rivero, divulgador científico, autor de los libros Autobitácora, Ecos de un futuro distante y Hacia las estrellas.